Hay un poquito de gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar gratuito sobre este tema que estoy seguro les va a gustar demasiado, que se llama la terapia de los estados del ego. Mi nombre es Oscar Joe Rivas, para los que no me conocen. Soy director del Newman Institute. Somos una institución que trabaja principalmente en el tema de la psicotraumatología, y todo lo que abordamos es desde la psicotraumatología. En realidad nosotros trabajamos, me gusta mucho decir que somos agnósticos de todas las corrientes psicológicas, ¿no? Y creamos un cimiento común desde las neurociencias, porque la psicotraumatología lo que hace es como, déjame decirlo así, como agregarle una capa más al fundamento clínico, a la teoría, a la corriente psicológica que usted estudió, para como hacer una amalgama hacia cómo el cerebro humano trabaja, hacia cómo está diseñado el trabajo de nuestro cerebro. Por eso es que la psicotraumatología ha venido a cambiar, inclusive a romper paradigmas en algunos casos del abordaje a los pacientes, ¿no? Porque pues, muchos de estos descubrimientos son descubrimientos de este siglo, ¿no? Les voy a decir que mucho de lo que sabemos hoy del funcionamiento del cerebro es gracias a los avances de la neuroimagen. Y esto se ha podido crear desde los años 90, 2000, 2015, 2016, 2017 inclusive. Mucho de lo que hoy les voy a compartir tiene que ver con esto. Así es que este tema de la terapia de los estados del ego vamos a abordarlo desde la psicotraumatología, desde la neurociencia, desde la neurofisiología, dar una explicación de por qué, al parecer, la mente fragmenta o puede crear como fragmentos, como si dijéramos submentes, porque hay memorias almacenadas en las neuronas de nuestro cerebro que parecen creer o tener submentes, lo que psicoanalíticamente o en el análisis transaccional se le denominaban los egos, ¿no? O como los psicoanalistas le llamaban los núcleos o pulsiones que el ser humano tiene. Bueno, hoy tenemos una explicación mucho más neurofisiológica. Así es que vamos a empezar. Espero yo no tardarme más de 60 minutos. Quiero ser muy puntual. Iniciamos ahora en este horario porque es cuando más personas decían que podían ver este tema. Si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, inquietud, por favor, lo puede hacer llegar a través del chat. Puede hacer todas las preguntas que usted quiera, que usted diga, que usted pueda tener en ello, para poder aclarar lo que usted quiere en el momento que usted necesita. Newman Institute somos una institución que trabaja por erradicar el trauma, aliviar el sufrimiento humano y trabajar por un mundo sin trauma psicológico. Básicamente damos estudios de especialización y de estudios de posgrado para que usted se pueda certificar, capacitar, entrenar en el tratamiento del trauma. Hay una historia que a mí me gusta mucho, no sé si usted la conozca, pero ha de ustedes saber que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, allá en el año 1945, había tropas japonesas desplegadas pues, por todo el continente asiático, y resulta que particularmente en Filipinas se quedaron muchas tropas japonesas, pero hubo una historia de este soldado que se llama Hiro Onoda, que estuvo acompañado por tres reclutas más, tres soldados más, que aun cuando terminó la guerra, estos tres soldados, digamos así, que se atrincheraron en los bosques de Filipinas porque no creían que la guerra se había terminado. Allá por el año 1947 hubo una campaña, inclusive en todos estos, terminaba la guerra en el año 45
el ejército japonés mandó aviones y tiraban propagandas, folletos, en donde les decían a todos de ya se acabó la guerra, regrésense, ¿no? Ya perdimos, ni modo, regrésense, nos rendimos, hay que replegarse. Pero Hiro Onoda, junto con sus compañeros, no creyeron eso. Dijeron, no, esto es una artimaña del enemigo para que salgamos y nos van a atrapar. Después, de hecho, hubo soldados filipinos que, pues, al saber que había ejército japonés incursionado, desplegado en sus bosques, pues empezaron a buscarlos a tal grado que cuando los encontrara se hacían de pleitos, había ráfagas de balas y una de estas balas hirió a uno de los compañeros de Hiro Onoda y uno de ellos murió. Más adelante, en 1947, hubo un enviado inclusive del ejército japonés a intentar contactarlos y mandaban mensajes lejanos porque ellos no creían y una vez más no creyeron y no creyeron. Por ahí del año 1960 y tantos, el segundo compañero de Hiro Onoda murió y Hiro Onoda quedó solo, convencido de que la Segunda Guerra Mundial seguía y convencido de que los países contrarios o enemigos los querían hacer engañar, hacerles creer de que la guerra había terminado. No fue sino hasta 1972-73 que un excursionista japonés tenía 3 misiones en la vida. Uno, contactar a Hiro Onoda y hacerlo entrar en razón de que ya se había acabado la guerra, encontrar un panda y encontrar al pie grande. En este orden eran sus ideas de excursiones. Entonces se incursionó al bosque filipino y se encontró con Hiro Onoda y hizo contacto con él y le dijo, ¿qué necesitas para darte cuenta que realmente la guerra terminó? Necesito que el más alto grado, rango en el ejército japonés venga y me lo diga de cara. Y entonces se regresó, fue a Japón y eso pasó. El más alto grado de rango del ejército japonés viajó, se encontró con Hiro Onoda y le dio la orden de rendirse. Fue hasta 1974 que este personaje se rindió, creyó que la guerra había terminado y se regresó. En Japón se volvió en una leyenda, porque es una leyenda a este sentido del honor, del sentido de fidelidad, de cumplir tus órdenes hasta el final. Y de hecho lo asombroso es que a este personaje le tomaron en cuenta todos estos años de servicio, ¿no? Que empezó en el 1942 cuando comenzó la guerra y que terminó hasta 1974. ¿Por qué les cuento esta historia? Pues bueno, hoy sabemos que el trauma en realidad lo que causa es que hay algunas partes de nosotros mismos que no saben que el trauma ya se terminó y que de alguna manera siguen atrapadas dentro de nosotros luchando el abuso, luchando la negligencia, luchando lo que sea que causó. En un sentido, por eso me gusta mucho esta historia, porque estas partes, estos estados del ego, ahorita vamos a explicar por qué se llama así, tienen esta razón de ser. Hay una explicación neurofisiológica para esto. Me voy a tomar unos 10 minutos para explicar por qué esto sucede así. Usted y yo tenemos un sistema cerebral que un neurofisiólogo que se llama Paul MacLean creó esta teoría que se llama el cerebro triunitario, en donde el cerebro triunitario dice que nosotros tenemos 3 niveles de evolución del cerebro. Tenemos el cerebro reptiliano, que compartimos con todos los reptiles tienen cerebro, vaya, reptiliano, solamente instintivo, pero se llama así, que ahí donde está alojada las funciones neurofisiológicas del cuerpo, el instinto. Después tenemos el cerebro límbico. En el cerebro límbico tenemos las emociones, ¿no? Toda la cuestión de emotividad, de sentirme seguro, de sentirme calmo, de sentirme protegido. Y por último, esto lo combatimos también con los mamíferos, también se le conoce como el cerebro mamífero. Y por último tenemos el cerebro humano, que se le conoce como el neocórtex, la corteza prefrontal, que es ahí donde está alojada la razón, el saber, el conocer. La terapia, mucho de la famosa cura de labia o la terapia cognitiva,
está dirigida a esta parte de la corteza prefrontal. Pero va a haber muchos problemas psicopatológicos que la corteza prefrontal va a estar inhibida, que para poder dar terapia vamos a tener que aprender diferentes aproximaciones porque el problema no está en la corteza prefrontal, sino en el área límbica y en el área instintiva. Bueno, tenemos un área de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está en el sistema límbico. Esta amígdala es como el sistema de alarma del cerebro. Cuando hay una situación de amenaza, la amígdala se activa y entonces va a crear una respuesta automática, que es una respuesta que está en este nivel reptiliano, muy instintiva. Es como si la amígdala le manda una señal al cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano va a mandar una respuesta neurofisiológica al cuerpo para peligro, que hay que usar. Y la amígdala tiene tres respuestas. Una que se llama la de huir. La persona va a huir, salir huyendo. A los mexicanos, yo me gusta mucho este ejemplo porque es muy gráfico y muy claro. Cuando suena la alarma sísmica en Ciudad de México, que nos suena la alarma sísmica, las personas suenan la alarma sísmica y sale corriendo. Es más, hay anécdotas de que sale corriendo y se le olvida que tiene un bebé y lo dejó arriba, ¿no? En la casa. Porque cuando se activa la respuesta neurofisiológica, lo primero que se inhibe es la respuesta de la corteza prefrontal. La otra respuesta que viene es la respuesta de congelamiento. La persona se queda congelada. Y la siguiente respuesta es la respuesta de pelea. Bueno, ante una situación de amenaza, hay tres respuestas neurofisiológicas: pelea, congelamiento y huida. Pero cuando esto sucede, te lo estoy contando de una manera muy sencilla, muy simple, cuando a lo mejor choco, cuando a lo mejor percibo que alguien me va a hacer daño, cuando a lo mejor huele a gas, y la persona que pelea se para a ver qué está haciendo, ¿no? Alguien dejó haber, hay personas que le da mucho miedo y se queda congelada y no sabe qué hacer porque en su mente ya se está imaginando que va a explotar. Y hay otra persona que huele a gas y salió, se huyó del departamento de su casa, qué sé yo. Bueno, esta es una respuesta instintiva, pero cuando hay situaciones traumáticas graves, como un choque, como un secuestro, como ser abusado, como negligencia, es esta respuesta instintiva que se inhibe. Por ejemplo, alguien que están abusando sexualmente de él y entonces el abusador o el perpetrador lo toma y una respuesta de sobrevivencia del ser humano es el congelamiento. La persona se queda así congelada, no responde, ¿no? Es una respuesta que vamos a encontrar inclusive en los animales. Los animales, cuando viene un león que se encuentra con una suricata y cuando la suricata dice, no, ya es muy tarde para salir huyendo, el león me va a alcanzar o no puedo pelear con él, la suricata lo que hace es, se congela, se hace el muerto. Bueno, esa misma respuesta la vamos a tener en los seres humanos. Cuando hay una situación grave, esta situación lo que va a hacer es que la vivencia de eso, lo que propiamente le conocemos como trauma, la vivencia de eso va a hacer que lo que está pasando ese día, esa memoria de haber sido abusada, para poder sobrevivir, esa memoria en nuestro cerebro se va a guardar de manera disfuncional o desadaptadamente. Cuando estamos durmiendo en la noche, nuestros ojos hacen este movimiento, lo que se llama la fase REM del sueño. Entonces, en esa famosa fase REM del sueño, lo que estamos pasando es que mi cerebro está procesando la información de lo que viví durante el día. Pero si en ese día viví algo grave como, no sé, una turbulencia, que choqué, que me asaltaron, tristemente que ese día me pasó un abuso o violencia física, en la noche cuando yo estoy durmiendo, mi cerebro va a querer procesar esa vivencia y no va a poder. Es cuando me voy a despertar. Ay, no, me despierto muy angustiado porque, híjole, soñé que me caía del avión, soñé con el choque, soñé con eso que me estaba pasando. Y entonces es la razón por la cual el cerebro no puede procesar esa información y esa información de ese evento se va a quedar
desadaptada y se va a quedar desadaptada en el estado en el que sufrí. En este caso es un estado de congelamiento. Es que sueño, los pacientes que han tenido muchos traumas, por así decirlo, es por eso que tienen estos flashbacks, ¿no? De la imagen de cuando me abusaron, de cuando choqué, de cuando me caí, de cuando el avión tenía esta turbulencia, ¿no? Y es por eso que el abordaje a estas situaciones, porque esta sensación corporal de congelamiento, de huida, de pelea, está en la parte límbica de nuestro cerebro. Y es por eso que a la persona que tiene ansiedad, porque le dicen, vas a volar la siguiente semana, y la persona, su cerebro, el sistema límbico, le recuerda cuando vivió una turbulencia, la persona ya tiene ansiedad. La ansiedad no es nada más ni nada, la ansiedad no es una emoción, la ansiedad es una respuesta neurofisiológica que detona la amígdala. Y entonces a la persona que ya tiene miedo a volar, que ya tiene fobia a volar, entonces, por más que le decimos racionalmente, oye, tranquila, lo que viviste fue porque había un huracán cercano y por eso hubo tantas ráfagas y por eso hubo turbulencia. Si yo racionalmente le digo, háblame de ello, cuéntame eso que pasó, cualquier cosa que yo le diga no le va a hacer sentido, porque lo que yo le diga tiene inferencia muy particularmente en la corteza prefrontal izquierda de nuestro cerebro, que es la parte lógica, la parte del habla, la parte que entiende eso. Pero lo que está activado no es la corteza prefrontal, lo que está activado es el sistema bilímbico, la amígdala, que está hiperactivada, haciendo que el cuerpo siente esta ansiedad. Esta ansiedad no es más que una sensación de huida. No, yo no quiero subirme al avión nunca más porque sentí muy feo. Bueno, ¿por qué le estoy explicando esto y qué tiene que ver esto con los terapias de estados del ego? Bueno, porque la definición de neurociencias más actual y más validada por la comunidad especialista de trauma psicológico es que el trauma psicológico no es más que el recuerdo de un evento que se almacenó de manera disfuncional en las neuroredes de memoria y no hay manera cognitiva de acceder a ello. Un recuerdo se guarda en 4 niveles: lo que pensé, lo que pensé, lo que vi, lo que sentí en mi cuerpo y la emoción que pasé en ese momento. Entonces, a veces la terapia tradicional solamente aborda la parte cognitiva, el entendimiento, de reelaborar, de resignificar, de crear sistemas, de crear nuevas conductas, pero deja de lado la imagen, lo que sentí en el cuerpo y la emoción que también está guardado. Y el trauma lo que hace es que inclusive separa esto. Bueno, cuando una persona se va a dormir y en la fase REM del sueño, todo lo que estoy viviendo se almacena, déjeme explicárselo así, como si sacáramos una cinta de estas películas que antes veíamos, que ahora ya no existen, ¿no? De que estirabas la cinta, ¿no? Y entonces en esa cinta veías toda la película. Bueno, de alguna manera, si me permite la analogía tan simplista, cada vez que me voy a dormir es como si yo le agregara a esa cinta las escenas de lo que yo viví en esa vida. De tal manera que hoy yo me acuerdo de lo que pasé cuando tenía 5 años, 8 años, 10 años, 11 años, 12 años, 15, 20, 31, hasta la edad que tengo hoy, ¿no? Pero las personas que han vivido eventos traumáticos es como si desenrolláramos esa cinta y tuviera cortes. Hay espacios en blanco. Hay personas con trauma que dicen, no me acuerdo lo que viví, no me acuerdo lo que pasé. Es más, la persona que está en un shock peritraumático, que se llama cuando acaba de chocar, cuando acaba de tener un accidente, la persona no tiene registro, inclusive de lo que sucedió. La corteza prefrontal se inhibió. Hoy sabemos eso por neurociencia. Los SPECT scan nos permiten saber que cuando una persona tiene una detonación traumática, tiene ansiedad porque va a volar, va a volar, va a volar, aunque no esté volando, el cerebro reacciona como si estuviera viviendo lo que vivió, esa turbulencia. Entonces, cuando eso pasa, en la actividad, en los SPECT scan, podemos ver que solo hay actividad en la amígdala y la actividad en la corteza prefrontal es ausente, se inhibe, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos ver, inclusive, por eso la teoría trinitaria del cerebro está vigente, porque nuestro cerebro funciona en un sistema jerárquico. Primero, lo instintivo tiene más peso, después lo emocional, y por último, la corteza prefrontal.
nuestra corteza, el doctor Bessel van der Kolk, que es uno de los autores de más renombre al día de hoy en los temas de trauma psicológico, es lo que descubrió con evidencia en neuroimagen, que el sistema límbico tiene mayor peso jerárquico que la corteza prefrontal y que hay ciertos tipos de terapia que van a necesitar abordar el sistema límbico, el cerebro mamífero y el cerebro triunitario, antes que el sistema racional. Pero bueno, ¿por qué le estoy contando todo esto antes de hablar de terapia de estados del ego? Porque si le estoy diciendo que el trauma son memorias que se desadaptaron, que no están conectadas como con esta película principal, que a esto se le conoce como el sistema de procesamiento de la información a estados adaptativos. Por ejemplo, usted hoy me puede contar, no sé si yo le pregunto, si yo le digo la palabra coche, accidente, usted a lo mejor me puede contar, sí, yo una vez tuve un accidente y choqué, pero no me pasó nada. El otro día me estaba yo riendo porque el choque fue muy tonto. Usted puede tener eso y esa imagen a usted ya no le hiperactiva, ya no la desregula, ya no la saca de su estado de regulación, porque es un evento que estuvo adaptado. Pero si yo a una persona le pregunto, una persona que hubiera un accidente muy grave, muy fuerte y que inclusive haya perdido a un ser querido, cuando la persona le digo, oye, ¿tú alguna vez chocaste? Lo primero que la persona, antes de hablar o intentar recordar, va a tener una reacción fisiológica. A lo mejor va a hacer esto. Y le va a empezar a palpitar el corazón. Ahí está el cerebro trinitario, el reptiliano, funcionando. Le suda las manos, ¿no? Le da ansiedad, y hay una respuesta. El sistema límbico siente porque volver a hablar del accidente le pone triste, le pone, no quiero hablar de esto, no es que, y le va a costar mucho trabajo recordar lo que pasó. Eso a mí ya me dice que esa memoria está desadaptada. Pero esto puede pasarle a una persona, a cualquiera, o un evento. Un evento pues no queda más que en lo que tradicionalmente decimos tiene un trauma. Pero el trauma se divide en trauma simple y trauma complejo. Y las personas que tienen trauma complejo son aquellas personas que han vivido situaciones traumáticas de manera recurrente a lo largo de la vida. Es muy común ahora que tenemos pacientes con trastorno traumático del desarrollo, que lo sufren los niños, ¿no? Un niño que fue criado por una mamá o papá agresivo, violento, abandonador, negligente, no solamente un día, todos los días. Y el cuerpo y el cerebro del niño recibieron esa información como traumática y entonces vamos a ver que hay memorias, no solamente es una, como la de esta cosa que les contaba, una turbulencia, un accidente, no. Hay un cúmulo de memorias que ahora están desadaptadas, que ahora no tienen acceso a la información principal, al sistema de procesamiento de la información de estados adaptativos. Esto es 100% neurológico. Las neuronas, ¿cómo guarda información el cerebro? Cuando una neurona se activa, activa a la vecina, ¿no? A la neurona vecina. Entonces, a la neurona vecina se va activando y va generando nueva información. De tal manera que cuando yo le digo coche, una neurona se activa y activa toda la información que tienen sobre los coches. Pero si esa información de coche es desadaptada, esta neurona activa y no tiene otra información, déjame decirlo así, vecina, sináptica, para decir, no sé qué me pasó. Y es cuando el paciente tiene estos lapsus de memoria en donde no recuerda lo que le pasó, no sabe lo que le pasó. Pero cuando es un cúmulo, vamos a encontrarnos que hay regiones del cerebro guardada en neuronas que no están conectadas con otras regiones del cerebro o que no están conectadas con otros cúmulos de memoria. Entonces, cuando estos cúmulos de memoria son bastantes, es lo que va a formar lo que hoy le conocemos como estados del ego, ¿no? Fue el análisis transaccional el que primero empezó a hablar un poco de los estados del ego, ¿no? Que hablaba del estado del ego padre, del estado del ego, adulto, el actual, el hoy, padre, adulto y niño, ¿no? El famoso PAE. Entonces, así hablaban. Y eso de alguna manera es real y todos lo tenemos, ¿no? Con una persona que digamos
nunca sufrió trauma en su vida. Siempre tuvo un sistema de procesamiento adaptativo de la información conectado. Siempre hay neuronas conectadas con otras. Pero en el caso de los pacientes que han sufrido algún tipo de trauma, vamos a tener que entonces se van a formar como submentes. Acuérdense que la mente no es más que el software del hardware, que es el cerebro. El cerebro es el hardware, la computadora, y la mente es como el sistema operativo. Bueno, de hecho, de ahí viene todo este tema de tecnologías de la información, se tomó mucho de cómo funciona el cerebro. Entonces, imagínense que ese software no tiene solamente un sistema operativo, sino hay como subsistemas operativos. No son diferentes egos, por eso se llaman estados. Es como el agua, es una sola agua, pero tiene diferentes estados, líquido, gaseoso, sólido, ya se sabe que el plasmático. Bueno, es un ego que tradicionalmente conocíamos, pero que puede tomar diferentes formas, estados, como de un niño, pero en los pacientes traumáticos vamos a ver que va a haber submentes, o que más bien en el lenguaje que nosotros usamos se le conoce como partes. Hay partes de mí mismo. Por eso los pacientes vienen con cosas de que es que hay una parte de mí que no quería venir, ¿no? O esas voces que yo escucho atrás en mi mente, ¿no? Que aun cuando yo estoy hablando contigo, mi terapeuta, esa voz me dice, no le digas nada, no hables de eso, ¿no? Y a veces lo mantiene callado al paciente. El paciente no sabe y el paciente cree que está loco, que está esquizofrénico, o a veces lo mal diagnostican y ya le dicen que tiene psicosis. Pero en realidad son estas activaciones de las neuronas, de las memorias que han quedado desadaptadas. Por eso es que hay pacientes que podemos tener, el niño que fue abusado sexualmente, formó un estado del ego, una parte, que en el día de hoy no sabe que ese evento ya se acabó. Ese niño sigue aterrorizado. Y si tenía un abusador que cuando abusaba de él traía una chamarra roja, el color rojo, el sistema límbico no sabe diferenciar formas, colores, porque no es el racional. El sistema límbico no sabe diferenciar la realidad de lo irreal. Por eso el sistema límbico nada más ve imagen de avión y se espanta, turbulencia, ¿no? Y genera ansiedad. Un niño que fue abusado, un ejemplo, por una persona con ropa color rojo, va por la vida y ve algo color rojo, hoy adulto, ve algo color rojo, pues hasta el semáforo, discúlpeme lo simplista, pero pues hasta el semáforo rojo, y la persona ya anda con ansiedad todo el día. La respuesta fisiológica, sistema reptiliano, límbica, no quiero ir, no sé por qué, hoy ando ansioso, porque es esa parte del cerebro del paciente, un sistema, cúmulo de memorias desadaptadas, que son las memorias que corresponden al niño que fue abusado, que no sabe que eso ya se acabó, que el rojo significa abuso, o lo interpreta como abuso. Y que como no hay conexión con otras partes del cerebro, no pasó por el hipocampo, no pasó por otras áreas que le dan un sentido, por eso se llama no se procesó la información, no le da un sentido de que eso ya acabó, eso ya pasó, sí fue muy feo, sí me pasó. Por eso, este tipo de abordajes que nosotros hablamos va dirigido a un cierto tipo de pacientes, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchos terapeutas que sus técnicas son excelentes, su formación es fenomenal, desde su abordaje, desde cualquier corriente, pero siempre hay un tipo de paciente, siempre hay un paciente que dice, y esto no me funciona, ¿no? No se le baja la ansiedad al paciente, no se le va la depresión, no puedo hacer nada con su adicción, el paciente ya se fue, no sé cómo abordar, reacciona, tiene unas explosiones, que parece que es trastorno límite de la personalidad, pero en realidad lo que hoy sabemos por neurociencia, que es que en realidad son estas memorias traumáticas. Miren, para que quede más claro, y ahora sí vamos a pasar ya al que nos atañe hoy, es el cerebro, este es nuestro cerebro, la región izquierda, que es la parte cognitiva, es la parte que es como la parte adulta, la parte del self actual, que cuando hay trauma, el cerebro izquierdo no puede planear, no puede resolver, no sabe qué está pasando, ¿no? La parte derecha, que es la corteza prefrontal derecha, es la parte que nos calma, que nos tranquiliza, que conecta con otros.
La empatía está en la corteza prefrontal derecha. Como está inhibida, junto con la corteza prefrontal media, ¿qué sucede? Que estas partes, estos cúmulos de memorias desadaptados, tienen la capacidad de activar la amígdala, que va a impulsar los pensamientos, las sensaciones, las reacciones. Hay muchos pacientes que tienen ideaciones suicidas, y no hay nada racional que le podamos ayudar a entender que su problema no es un problema tan grave como para suicidarse, ¿no? Sino que él siente que no puede con ello. Eso que él siente es el sistema límbico activado, la amígdala activada, con los lóbulos frontales inhibidos y las partes que están dentro de sí que están hiperactivando a la amígdala, y por eso hay impulsos, a veces de huida, de pelea, de congelamiento. Un impulso de congelamiento clásico es la depresión crónica. Está hipoactivado el paciente, disociado, y no puede. Aunque el adulto dice, es que yo quiero dejar esa depresión, yo ya no quiero estar ahí. Cuando se activa esta parte, es una depresión que le decimos crónica. O es una parte que se activa y es cuando vienen las ideaciones suicidas. El paciente con ideación suicida es un paciente que tiene una activación de lucha, ¿no? Está luchando contra el evento, que cree que la única manera de resolverlo es terminar con su vida, porque lo que no le gusta es sentir la perturbación que está en el sistema límbico. Ahí está lo que se siente corporalmente y no hay nada que le digamos que le haga sentido. Por eso, ¿por qué? Porque la corteza prefrontal está inhibida. Entonces, la terapia de estados del ego se desarrolló basado en la premisa de que nuestra personalidad está formada por diferentes estados del self, también desde la psicodinamia, y ha evolucionado del concepto freudiano del ello, ego, superyo, ¿no? Yo tradicionalmente fui formado en un ambiente psicoanalítico. Hoy entiendo mucho desde la neurociencia, como mucho de lo que Freud decía tenía mucho sentido, pero algunas cosas tienen que evolucionar, porque lo que para Freud eran estos núcleos y esta inconsciente, este inconsciente que había que traer del inconsciente al consciente, no era más que poder abordar esas partes o esas memorias disociadas en nuestro cerebro, que no tenían conexión con el yo actual, con la información de eso ya se acabó, estoy viviendo esto, hoy tengo 35 años, hoy tengo 40 años, tengo 50 años, eso me pasó hace 20 años, ¿no? Y como no tengo esa capacidad por eso cualquier persona que se me acerca, me da miedo, me da angustia, no, estoy perdido, o me deprime, ¿no? O me hace gritar y grito y soy muy límite de la personalidad. Es un sistema organizado de conductas y experiencias. Fíjense, esta evolución ha venido desde Freud, Jung lo habló mucho desde los arquetipos, después Paul Federn fue el que empezó a organizarlo más en partes, el análisis transaccional de Watkins, el que habló un poco del padre, adulto, niño, pero ya fue Gazzaniga y Joseph Paulsen, que son neurocientíficos de nuestra época, en el que ellos pudieron ya evidenciar que en realidad esas partes, esos núcleos, esos estados del ego, esos arquetipos, a veces pueden ser estructuras de memoria en nuestro cerebro que no tienen conexión entre ellas. Y esto lo vamos a ver con pacientes con trauma grave o complejo, ¿no? Este investigador, Ledoux, que es un neurocientífico americano, investigador, que él ha hecho su investigación más en los circuitos neuronales de sobrevivencia, es de la Universidad de Nueva York, en NYU, y cómo eso impacta la emoción, inclusive cómo eso impacta el desarrollo de la personalidad, ¿no? Es otro tema, no vamos a hablar de eso, pero mire, las investigaciones y observaciones clínicas nos llevan a especular que en el hombre normal pueden existir una variedad de blancos separados de memoria, cada uno de ellos inherentemente organizados, coherentes, lógicos, con su propio sistema de valores. Yo trabajo mucho con pacientes que han cometido, han sido perpetradores sexuales, porque es una manera de erradicar que el abuso sexual sigue existiendo en el mundo. A las personas que cometen ese tipo de delitos, pues bueno, un tema es el tema legal, pero otro tema es prevenir que lo vuelvan a hacer. Y lo que te encuentras ahí son ese tipo de cosas, ¿no? Pero no estamos hablando de psicopatologías así exageradas, porque esto a veces es tan común en nosotros, ¿no? No solo en los terapeutas, déjame decirlo, en la persona de calle, el regular.
que escuchamos voces dentro de nosotros, imágenes, que son partes de nosotros, como si a veces fuera un niño desvalido que se siente berrinchudo y que le hace berrinche a la pareja porque se va a ir, porque no le contesta, y que ese niño tiene un sistema de creencias, de valores tan diferente a otra parte de mí que es como más adulta. Cuando estamos en terapia nos sale la parte terapéutica, que es como más racional, mucho más estructurada, mucho más clara, ¿no? Como que esta dinámica de partes somos muy inconscientes de que sucede y de que está muy presente en el día a día y que a veces los cambios de humor que las personas, claro, ya pacientes con trauma complejo, disociativo grave, estos cambios de humor que a veces le hemos tachado como bipolaridad, estas personas dicen, ay, es muy bipolar, no cambias, lo que sucede es que son estas memorias que tienen la capacidad, porque están en el sistema límbico, de acceder al cuerpo. Esto es algo que los neurocientíficos más actuales han podido comprobar. Entonces, esto nos lleva a hablar un poquito de la multiplicidad de la mente. La mente es un conjunto de neuroredes de memoria interactuadas e interactuantes, ¿no? La información está en nuestro cerebro, ahí está, la mente está en el cerebro. Y la información de la mente se almacena en neuronas. Y las neuronas tienen conexiones, pero hay porciones que están desconectadas. No estamos hablando de diferentes mentes ni de diferentes personas. La gente confunde el trastorno múltiple de la personalidad, que hoy ya no se llama así, hoy se llama trastorno de identidad disociativo, con personas que tienen que tener identidades diferentes, ¿no? Como esta película famosa de Fragmentado. No sé si usted la conozca, la ha visto. A mí me gusta mucho esta película porque clarifica de una manera en una historia muy impresionante cómo esto funciona. Claro, no es tan real como parece, porque esa es una fantasía, es una novela, es una película, porque en la vida real no funciona a esos niveles. Habría que tener unos niveles de trauma tan severos y tan graves para que hubiera una disociación tan grande en estos estados del ego. Que algunos de estos estados del ego están adaptados, tienen información. El niño, cuando hay estas terapias del niño interior, que vas y lo abrazas y le pides perdón y le das un juguete y las personas y los pacientes lloran y maravilloso, funcionó. Pero hay pacientes que cuando les dices, vamos a hablar con tu niño interior, el paciente se queda así de, no, le perturba demasiado porque quizás fue un niño que sufrió abuso, que sufrió negligencia o que no puede conectar con esa parte. Y si no puede conectar es porque no hay conexión neuronal, no hay puentes neuronales. Para entender cómo funcionan o se relacionan entre sí, tenemos que ver cómo interactúan, qué funciones tienen. Pues bueno, este proceso terapéutico, por allá de los años, a finales de los 90, principios de los años 2000, el doctor Richard Sbarts, que ahorita vamos a ver un video de él, que por cierto, él venía de una formación sistémica familiar. A los sistémicos familiares aquí les va a gustar mucho eso, porque él venía de esta tradición sistémica familiar en donde el síntoma no es el paciente, sino el síntoma es la dinámica de la familia, ¿no? Entonces decía él, algo empezó a pasar porque tenía pacientes en los que la dinámica de la familia recibía terapia y recibía cura, pero es como si una parte del paciente no se enterara que la dinámica familiar ya cambió, ya se curó, ya se trató. De hecho, él descubrió este modelo de abordaje a través de trabajar con pacientes que tenían desórdenes alimenticios, pacientes que se cortaban y pacientes que tenían desórdenes ya psicóticos o límites de la personalidad. Él diseñó o creó este abordaje al entender que claro, en los 94, 97 que él empezó esto, no teníamos pues el conocimiento que tenemos hoy sobre la neurociencia. Por eso no tenía esa explicación. Hoy la podemos abordar. Déjeme, hago una pausa porque le voy a poner un videíto. Más que, por favor, si tiene usted pregunta, duda, no dude en hacerla en el chat. Vamos a ver este video rápidamente. There was
a lot of excitement about family therapy as a revolution. And I found that I could reorganize the families just the way the book said to do it. And yet many of my clients would keep binging and purging. And so out of frustration, I began to ask those clients what was happening inside. They started talking about these different parts of them and how something bad happened, it would trigger a part that would make them feel really worthless. I was following them in the way I was following families. I was just tracking these different sequences of interaction. And there was one client who came in who was my first survivor of sexual abuse and also cut herself, was a self-mutilator. And it was driving me crazy that she was doing this, and she, of course, insisted on showing me the open wounds every session, and decided one session that we wouldn't let her out until the part had agreed not to do that anymore. Then I opened the door to the next session, and I saw now she had a big gash down the middle of her face. And it really shifted my world, and I just kind of collapsed at that point and said, you know, this is a dangerous game, and I can't win, and I give up. And the part softened immediately and just said, you know, I don't want to win. I don't want to beat you. I don't want to fight. The part began to tell the story of how necessary it was to do this to her back when she was being abused, and how important it was to get her out of her body during that time, which this could do, and also to contain the rage she was feeling, because if she ever expressed any of the rage, she'd be tortured more by her abuser. And I shifted once again from just pure curiosity to now really feeling compassion and appreciation for this part. The part proceeded to talk about how important it was to continue to do that now, because the rage was still there and because there were still times in her life that she needed to be out of her body, the part thought. So it became clear that for parts like that to change, we would first have to change the conditions that kept them in these roles. In his work to organize clients' internal parts, Dr. Schwartz adapted frameworks from strategic and structural family therapy. He followed the ideas of Milton Erickson and Don Jackson. Salvador Minuchin's model of family structures particularly influenced Schwartz's work. By narrowing down internal roles to 3 basic types, Schwartz was able to therapeutically connect with his clients while developing a compassionate dialogue with the internal parts, thereby clearing the way for a more lasting and profound healing. Just beneath the surface of these parts, there was this, what people called their self, or their true self, or core self, that could be accessed by simply having these parts separate. And in that state, that people could go to work to heal their own parts. Many spiritual traditions already knew about this and had different words for it. And I seem to have stumbled into a way to quickly access what all of these traditions had already known about, but sometimes would need 20 years to meditate to get to. And my clients, as they got these parts to move out, they could just be in that state. And it was a very healing state for them. And I decided to devote my life to it. She said, we will start to untangle these parts. And one by one, we will start to look at these parts and understand these parts. It taught me to learn how to embrace and welcome in kind of a come-as-you-are environment, atmosphere inside, the parts of me that usually I would just kind of cut off or beat down. And you'll be able to do it from a place of peace and contentment and confidence. And I found that as I began to embrace these parts that were doing things that were extreme or doing things I didn't want them to do, I found that they were actually transforming. And it was the first time I think I really had a genuine sense of courage, faith in myself, and hope that I can heal.
Over the years, the IFS model has garnered enthusiastic recognition among therapists, social scientists, and educators. In the lineage of family and marriage therapies, IFS holds a unique position as a robust, non-pathologizing method of healing. Ok, como ven, este video resume básicamente lo que hace este trabajo con las partes, que por cierto ahora este modelo ya tiene la designación de terapia basada en la evidencia, que es una designación que se otorga cuando hay una evidencia por neuroimagen, estadística o por comprobación de investigación que tiene un efecto. Y la terapia del sistema familiar interno es recomendada para el tratamiento de estrés postraumático, de disociación, de inclusive adicciones, trastornos límites de la personalidad, trastornos de lesiones, estas personas que se tienen auto-cutting, el famoso cutting, básicamente, porque estas partes, inclusive a los pacientes se les enseña cómo existe un conflicto interior entre ellos. La meta de la terapia no es erradicar estas partes, no, la meta de la terapia es al revés, integrarlas, conectar de alguna manera, crear nuevos puentes neuronales, ¿no? Al paciente le ayuda mucho que le expliquemos que esa voz interior que critica tu desempeño constantemente, que no le gusta cómo te ves en el espejo, que se siente, pues no solamente es una voz, es algo que se siente en el cuerpo, o ese impulso por usar drogas, por beber, por comer alcohol, esa hambre de intimidad, de apego, de dependencia, de no poder soltarme de alguien, ese sentido de no valía. Los pacientes que han sido abordados con este tipo de terapia, que con otros no pueden romper la dependencia, no pueden romper el apego, no pueden romper la adicción, no pueden darle una reelaboración a esa voz, al sentido de no valía, la autoestima, a esa sensación de perfeccionismo, las obsesiones, compulsiones, ¿no? Todas esas sintomatologías que a veces las herramientas clásicas nos quedan cortas de abordar. Lo que a veces hemos omitido, lo que no se le ha dado a los terapeutas es la especialización. Para poder abordar este tipo de cosas necesitamos especializarnos en entender un poquito el trauma psicológico, ¿no? Desde la neurociencia. Y cuando entendemos estas herramientas, de alguna manera nuevas, nos llevan más de 20 años de ser desarrolladas con evidencia de que funcionan, es que entonces estos pacientes podemos quitarle o cambiar ese impulso por usar drogas, ese apego dependiente de estar con alguien que lo abusa, esa necesidad de cuidar de todos pero no cuidarse de sí mismo, el perfeccionista que tiene miedo a fracasar, esa autoestima que no puede crecer, ¿no? O esa creencia que se siente en el cuerpo de ser menos o de estar siempre siendo víctimas. Por eso es que este abordaje terapéutico crea todo un sistema que ya está muy bien diseñado, en el que hace diferencia del adulto que soy ahora, y las partes, que vamos a ver que hay partes que protegen, partes que dirigen, partes que vienen a apagar el fuego cuando viene una sensación de desbordamiento, me va a abandonar, me va a abandonar, me va a abandonar, y entonces lo perdono para que no me abandone, ¿no? Oye, pero te golpea, te pega, te es infiel, no te quiere, es alguien que claramente te tienes que divorciar o separar de él, pero la parte pagajuegos dice, no, me quedo con él, no me importa, ¿no? Y es una parte que como no está conectada con el resto del sistema, no tiene mayor información. Esta terapia del sistema familiar interno, de fondo, lo que hace es, vamos a regresar a esta slide, es habilitar la corteza prefrontal. La parte izquierda es donde está un poquito el sentido del self, el adulto que yo soy ahora. Y cuando habilito esa parte y soy capaz de ver que yo tengo otras partes, habilito la corteza prefrontal derecha, que es la de la conciencia, la autoconciencia, soy capaz de tener una conciencia plena de lo que está pasando y ver que hay una parte de mí que no quiere separarse o dejar a esa persona, pero el adulto, la corteza prefrontal izquierda dice, oye, no, pero me pega, me abusa, oye, pero no, usted no es una persona sana para yo tener una relación.
Pero solo con este abordaje de terapia del sistema familiar interno es que podemos ayudar a que el paciente sea consciente de estas partes, de esta dinámica interior, de este conflicto interno, para que el adulto, la corteza prefrontal, pueda tomar decisiones conscientes, asertivas, resilientes. Es lo que llamaríamos desde cualquier abordaje resignificación, reelaboración, como se llama en su corriente psicológica. Eso no importa. El punto es que para tener un abordaje a estas partes necesitamos un abordaje neurobiopsicológico, que es lo que hace esta terapia de estados del ego. ¿Ok? O tradicionalmente como se le conoce ya en este caso a la terapia familiar interna. Estoy buscando un slide que se me perdió porque ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente, acuérdense que estamos hablando de un contexto de una persona con trauma. Yo estoy seguro que usted tiene muchas explicaciones para esto, muchos pacientes, usted hace distintos abordajes, sígalo haciendo, de maravilla, qué bueno. Nosotros le proponemos una herramienta nueva que para ciertos tipos de pacientes, que casi siempre son pacientes con pasados traumáticos, con adversidad en su infancia, vamos a entender que hay un estado del ego, el yo, el adulto, y va a haber muchas partes que se activan luchando, otras que se activan escapándose, otras que se congelan y se vuelven sometidas o complacientes, ¿no? Otras que se vuelven dependientes y necesidades, que cuando hay situaciones de enojo, de distanciamiento, de aterrorización, de estar deprimidas, de ser rescatadas, se activan. Y lo que John Paulsen descubrió a través de lo que se llama la egocatexis es que estas partes tienen la capacidad como de secuestrar nuestro cuerpo, ¿no? Un paciente me lo decía así: yo sé que estoy tomando la mejor decisión, voy hacia tomar esa decisión, pero cuando estoy a punto de tomar una decisión, hay algo, una parte de mí que me dice, no, no, vente, vámonos, 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 y huye, y sale huyendo. Y él, pero ¿por qué me fui? ¿Por qué huí? Si yo conscientemente quería tomar esa decisión, yo ya sabía que era la mejor, como mucha indecisión. Son estas partes que están en conflicto. Entonces, esta terapia de estados del ego, esta terapia del sistema familiar interno particularmente me gusta porque despatologiza al paciente, le quita la etiqueta de psicótico, de adicto, de fronterizo, de bipolar, y permite que el paciente tenga un lenguaje para reconocer, hay una parte en mí que come cuando se siente sola y se da unos atracones. Y luego hay otra parte de mí que se siente culpable porque comí y me ataca y es crítica y no sé qué. Pero cuando hay conciencia, porque la corteza prefrontal izquierda está activa, entonces el paciente puede dar un sentido de orden a este terapéutico, ¿no? Ya podemos tener un paciente que su corteza prefrontal, la derecha, que es la que lo calma, la izquierda, que es del adulto, la parte de vida funcional, la que soluciona problemas, la que dice, la que piensa, la que razona, la que la terapia de habla, la terapia cognitiva, la terapia le hace sentido, ¿no? Y fíjense, esta parte no tiene acceso a la amígdala. No puede calmar estas hiperactivaciones que las partes sí pueden acceder. Sí hiperactiva al paciente. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, hágamelo saber. En el chat puede también levantar la mano para que usted no se quede. Claro, esto es un webinar para darles a entender un poquito esto. De manera general, de manera profunda, clara, de manera, pues dejarle un poquito también con el interés. Nosotros como Newman Institute somos una institución que está entrenando, capacitando a terapeutas para el abordaje de terapéutica clínico basado en la evidencia con modelos neurobiopsicológicos al trauma psicológico. Y en septiembre vamos a dar un entrenamiento en este modelo que se llama el sistema familiar interno, que es una